Materia Salud y Medio Ambiente, sexto grado. Relación de los sentidos con el sistema nervioso, parte 1. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y me alegra que estén de nuevo acá en este espacio de Aprendamos en Casa. Es importante que estén presentes hoy porque vamos a analizar un tema muy importante. Hablaremos sobre cómo nos sentimos y lo que sentimos. No vamos a cantar una canción romántica ni tampoco vamos a declamar poemas de amor, sino que más bien vamos a hablar sobre los sentidos y la relación que estos tienen con el sistema nervioso. Para comenzar, quiero que observes muy bien las siguientes imágenes que verás en pantalla y sobre todo presta atención a la sensación que cada una de estas te causa. ¿Cómo te fue? Seguramente alguna de estas imágenes te causó alguna sensación al verla. De hecho, esta sensación que nosotros podemos percibir es relacionada con el órgano sensorial o con el sentido de la cual proviene esta sensación. Pero sobre todo, lo más importante es la interpretación que nuestro cerebro le da a esa imagen o a ese estímulo. Por lo tanto, lo interesante y lo importante es conocer cómo los órganos de los sentidos o los sistemas sensoriales están conectados y relacionados con el cerebro. Como verás, nuestra capacidad de percibir el entorno, la capacidad que tienes tú de poder ver estas imágenes y entender lo que yo estoy diciendo en este momento, y también la capacidad de poder llegar a un lugar y reconocer en qué lugar estás y sobre todo saber si ya has estado en alguna otra vez en ese mismo lugar, además de reconocer situaciones en las que tú te sientas en peligro y saber qué hacer en ese momento. Todos estos estímulos o todas estas cosas que nos rodean en el entorno son analizadas e interpretadas por el cerebro, por nuestro sistema nervioso completo. Ahora, estas conexiones nerviosas o neuronales, como tú las quieras llamar, es gracias a las interconexiones que existen de células que son la base del sistema nervioso, que están distribuidas por todo nuestro cuerpo. Así que comencemos entonces este análisis sobre las sensaciones y la relación con el sistema nervioso. Por convención, sabemos que existen 5 sentidos, o los sentidos tradicionales como nos han enseñado y como nosotros los hemos conocido también. Sin embargo, hay otros sentidos u otros órganos y funciones sensoriales en nuestro cuerpo, aparte de los 5 tradicionales que ya conocemos. ¿Quieres saber cuáles son? Veamos este pequeño fragmento de video. Presta atención. Se habla mucho de los sentidos, sobre sus nombres, sobre cuántos hay realmente y sobre su función. Hoy en día es conocido que existen no solo los 5 sentidos tradicionales o sistemas sensoriales, es decir, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, sino que hay muchos más dentro del cuerpo de los animales vertebrados y también dentro del cuerpo de los humanos. Aún no existe un acuerdo entre los investigadores sobre un número específico de sentidos u órganos sensoriales que existen. Pero lo más importante es conocer que ahí están y que cumplen funciones muy importantes e interesantes en los organismos. Como hemos visto, el cerebro tiene el papel protagónico para los sentidos y para todas las funciones sensoriales del cuerpo. Pero hablemos un poco o repasemos sobre los sentidos tradicionales: vista, oído, tacto, gusto
olfato. Tengo acá conmigo unos modelos sobre los órganos relacionados con los sentidos. El primero que quiero mostrarte es el modelo del ojo. Es una sección transversal en donde se puede ver la parte interna del ojo, pero en esta ocasión lo que nos interesa es la relación entre el órgano sensorial con el sistema nervioso. Esta relación es directamente conectada a través de esta serie de canales de color amarillo que tú ves en el modelo, que es justamente las ramificaciones del nervio óptico. El nervio óptico viaja directamente hacia la corteza cerebral. Una de las cosas interesantes del nervio óptico es la zona en donde el cerebro trabaja para procesar las imágenes visuales. Son zonas contrarias. ¿Qué quiere decir esto? El ojo izquierdo capta una imagen, pero es procesada en el hemisferio derecho del cerebro, mientras que el ojo derecho capta otra imagen, pero es procesada en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Es decir, los nervios ópticos están cruzados. Otra de las cosas u otro sentido tradicional es el oído. Sabemos que hay tres partes principales del oído: el externo, el medio y el interno. En este modelo que tú puedes observar acá, se ven las partes principales del oído interno y sobre todo esta pequeña protuberancia que tú observas detrás de la cóclea es el nervio auditivo, o conocido como nervio vestíbulo coclear. El nervio vestíbulo coclear también está conectado directamente con el cerebro en varias ramificaciones. Esto hace que las vibraciones del aire que son captadas y que son sometidas a través de vibraciones por el martillo, el yunque y el estribo, pasan como impulsos eléctricos a través de este nervio hacia el cerebro, y el cerebro lo interpreta como sonidos, ruido, voces, música, lo que sea. Ahora bien, hay otros sentidos: el gusto y el olfato. Hablemos sobre el olfato primero. Es conocido que el olfato es bien relacionado con la memoria y con experiencias pasadas. ¿Por qué razón? Si notas tú, la cavidad nasal, que es por donde entra el aire que respiramos, está conectado directamente a este ganglio neuronal, que son estas ramificaciones que puedes observar, que se conectan al final con la amígdala del cerebro. Esta amígdala y otro órgano con el que es conectado, u otra glándula con la que es conectada, curiosamente también están conectadas las papilas gustativas de la lengua. Es decir, el olfato y el gusto están relacionados muy estrechamente, a diferencia de los demás sentidos o de los demás órganos sensoriales, porque ambos comparten una región en específico del cerebro en donde se interpretan estos estímulos. Es por eso que cuando tú sientes un olor agradable a comida, rápidamente lo relacionas con el sabor de ese platillo o de esa comida. Además, también el olfato está relacionado con la memoria, como ya lo dije, porque en esta zona cerebral en donde el cerebro interpreta los olores, también está alojada la parte temporal, la parte de recuerdos y memorias. Es por eso que un olor puede traerte recuerdos a ti. Además de estos órganos sensoriales está el tacto. Aprendíamos también que el tacto está dividido en varias capas celulares. Hay grupos celulares que son específicos para el tacto: los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Merkel, los corpúsculos de Pacini. Son grupos celulares que detectan diferentes vibraciones y diferentes niveles de presión en la piel. Recordemos que el tacto no es la mano, sino que el tacto es toda la piel que cubre nuestro cuerpo. Entonces, estos son los órganos sensoriales tradicionales, o lo que conocemos como los 5 sentidos tradicionales. Muy bien, ahora que ya hicimos un repaso breve de los sentidos tradicionales,
veamos la relación directa de estos con el sistema nervioso. Hagamos uso de nuestro modelo. Observamos que el sistema nervioso está conformado por dos grandes partes. El primero, sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformado por todo el neocórtex, es decir, el cerebro y la corteza cerebral, junto con el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal que recorre toda la columna vertebral. Ese es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se encarga de recibir la información que llega de nuestro entorno y que es captada por los órganos sensoriales que ya mencionamos. Ahora veamos la otra parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico. Para ello, movamos a nuestro modelo para poder observarlo mejor. Ok, ustedes observan que el sistema nervioso periférico son todas estas conexiones y ramificaciones nerviosas que parten del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. En este modelo se pueden observar como pequeñas líneas blancas que se distribuyen a todas las partes del cuerpo. Pues estas conexiones nerviosas o estas ramificaciones nerviosas conforman el sistema nervioso periférico, el cual a su vez está dividido también en dos partes. La primera es el sistema nervioso periférico somático, que se encarga de recibir la información que es captada por los órganos sensoriales o por los sentidos y la transfiere o la lleva hacia el sistema nervioso central a través de impulsos eléctricos. La otra parte del sistema nervioso periférico es la autónoma o el sistema nervioso periférico autónomo, que se encarga de regular algunas de las acciones involuntarias del cuerpo o que se realizan de manera inconsciente. El sistema nervioso periférico autónomo a su vez también está dividido en simpático y parasimpático. El simpático no es que sea de buena actitud o que sea alguien agradable, sino que el simpático se encarga de detectar o de captar aquellas sensaciones que causan estrés en el cuerpo. Y el parasimpático es el que se encarga de regular funciones normales en condiciones normales en el cuerpo. Recordemos que parasimpático y simpático son parte del sistema nervioso periférico autónomo, es decir, que son funciones involuntarias, son funciones que nosotros no tenemos que pensarlas para realizarlas, sino que el cuerpo las realiza de manera autónoma. Como por ejemplo, las funciones peristálticas, las funciones del corazón en los latidos, son funciones del cuerpo que nosotros no pensamos para realizarlas. Imagínate qué estresante sería el estarle dando órdenes al corazón todo el tiempo de nuestra vida para que no dejara de latir. Pero esto no es necesario porque es realizado por esta parte del sistema nervioso parasimpático. Ahora, como vemos, la parte del sistema nervioso parasimpático o el sistema nervioso periférico y también el sistema nervioso central están juntos y están trabajando de manera interconectada con los órganos sensoriales. Esto es a través de las células llamadas neuronas. Las neuronas son la base del sistema nervioso central y periférico. Las células o las neuronas son las que conectan estos sistemas de órganos con el sistema nervioso central y con el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso central y periférico tienen tres funciones que son las que regulan todas las sensaciones. La función sensorial, que es captar toda la información que viene de los órganos sensoriales o de los sentidos e interpretarla. Luego, la integradora, es decir, la interpretación, el análisis y el origen natural de estas sensaciones. Y la última función es la motora,
La motora es la que se encarga de que el sistema nervioso dé una respuesta a estos estímulos o a esta clase de estrés o irritabilidades que se captan a través de los sentidos. Espero que te haya parecido muy entretenido, pero sobre todo muy interesante esta pequeña introducción hacia la conexión de los sentidos con el sistema nervioso. Te invito a que puedas seguir investigando más acerca de este tema que es muy profundo y muy interesante. Lastimosamente hemos llegado hasta acá con esta clase, pero espero verte en la próxima siempre en tu espacio de Aprendamos en Casa. Adiós, amigos.